¿Qué provecho espiritual tiene tener una Biblia hebrea, usar un diccionario bíblico o una gramática griega? Hay muchos estudiosos de la Biblia que conocen muy bien la historia de la Biblia, que conocen bien su geografía, su teología, pero no reflejan el carácter humilde y espiritual de su autor. Recientemente se publicó un artículo en la página del Seminario Bíblico de Puebla que tiene como título ¿Qué tiene de espiritual estudiar la Biblia? Y responde a una pregunta que nos hemos hecho muchos de nosotros a lo largo de la historia. Y dentro de este artículo se cita el Salmo 1. Así que hoy te quiero hablar un poquito de este salmo. Un salmo muy conocido, un salmo que todos hemos incluso memorizado en muchas ocasiones y que sabemos que comienza con una exclamación. Bienaventurado. Que es la traducción de una palabra hebrea que es ashre. De esta palabra se han dicho muchas cosas y es una expresión gozosa. Es más que un deseo o más que un mandamiento. Es decir, el salmista no nos está pidiendo, no nos está mandando que todos seamos bienaventurados. Tampoco dice, ojalá todos sean bienaventurados. El punto aquí es que el salmista está pintando un cuadro donde dice que hay un hombre que es bienaventurado. Hace tiempo había un pintor en un programa de televisión que tenía mucho cabello y que cuando hacía sus cuadros a veces decía que iba a pintar un árbol feliz. Y de eso se encargaba, de pintar árboles felices. Más o menos es lo que quiere hacer el salmista. Nos está pintando un cuadro y nos está poniendo en el centro un árbol feliz. Bienaventurado. Y podríamos preguntarle, ¿por qué es bienaventurado? ¿Por qué es feliz este árbol? Este varón. Nos lo va a contestar con los versículos siguientes. Con los primeros 3 versículos nos va a hablar de en qué consiste esa bienaventuranza, esa dicha, ese gozo. Pero quiero enfocarme especialmente en el versículo 2. Este versículo nos habla de que él tiene en la ley de Dios su delicia. Es la palabra hebrea jefet, que se usa para algo que es agradable o precioso. Y también nos dice que en la ley de Dios medita de día y de noche. Está utilizando una figura que se llama merismo, que significa que lo hace todo el tiempo. Y cuando habla de que está meditando en ella, se usa una palabra que se utiliza para hablar del sonido que hacen las palomas o que hacen los leones cuando rugen. Así que nos está presentando aquí un cuadro de un hombre que está constantemente buscando en la palabra de Dios aquello que es útil y provechoso y precioso para su vida. ¿Y cuál es el resultado de esto? El pasaje nos habla en el versículo 1 de un hombre que no anda por los caminos que andan los malvados, no toma las decisiones que ellos toman, no sigue su consejo y no se junta con ellos. Y en el versículo 3 nos va a hablar del carácter de este varón. Un carácter fuerte, firme. ¿Por qué? Porque está arraigado, porque sus raíces están profundamente arraigadas y enterradas en verdades espirituales, en la palabra de Dios. Por eso él está firme, por eso tiene una vitalidad constante. Por eso dice que sus proyectos siempre van a terminar en algo bueno. No necesariamente quiere decir que siempre tendrá dinero y va a ser rico y exitoso, al menos en el concepto que tenemos nosotros en el siglo XXI. Pero quiere decir que él confía en que todo lo que le pasa va a terminar en algo bueno porque es Dios quien lo está dirigiendo. Pero volvamos al tema del artículo. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque imagínate si este hombre hebreo, este personaje, conoce el idioma hebreo, conoce la cultura, conoce los tiempos y los lugares en los que se hizo la ley, y te lo pintan como un personaje que necesita constantemente estarse alimentando de la palabra de Dios y constantemente meditar en ella para entender qué significado y aplicación tiene para su vida, y la pone por obra. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos un idioma completamente opuesto, que vivimos del otro lado del mundo, miles de años después? Si queremos tener seguridad, si queremos ser como este árbol frondoso y arraigado en las verdades espirituales, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y para conocerla mejor, necesitamos utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición que Dios nos ha provisto, para que podamos conocer un poco más de su idioma, un poco más de su geografía, de su historia. Porque, ¿qué vamos a hacer cuando no entendamos de todo el texto? ¿Lo vamos a dejar así? ¿Vamos a entender lo que nosotros querramos en ese momento porque creemos que el estudio de la palabra es carnal o que nos va a envanecer estudiar con diccionarios y libros? Eso no sería digno de alguien que quiere conocer al Dios que se revela en la Biblia.
Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios y por eso tiene un provecho espiritual directo, si lo hacemos con un corazón dispuesto a aprender y aplicar los principios de la Escritura. Así que crezcamos todos en el conocimiento de la Escritura y de Dios para vivir como Él quiere que vivamos.